Atentli, labio de mar. Como una rueda. ¿Qué tal? Kenancate, estimados nuestros amigos, todos ustedes, noño tzitziwan, no estinan meguantin, ni mismo claso camati, totaxin, claunatio, igual clalnansin, clalicuatlicue. Estamos muy contentos pues de estar en este nuevo programa especial, así que vamos a comenzar con nuestra cápsula del tiempo. Intonalama autocoltzitziwan. El calendario de nuestros abuelos. De acuerdo con la lámina 22 del Códice Borbónico, estamos en el año Mactlactli Huanyey Calixihuitl, el año 13 casa. Inchiucpowali, el calendario solar. Quecholi, la veintena del flamingo, es la 14ª veintena del calendario solar, el Xiucpowali, que abarca del 27 de noviembre al 16 de diciembre, y según se observa en la lámina del Códice Teleniao Remensis, esta veintena está regida por Mixcoatl, el guerrero cazador del cual dependemos para vivir. En esta veintena, grandes parvadas del tlauquecholi, el ave roja de cuello de hule, llegaban a las orillas de las lagunas. Era el momento de aprovisionarse de carne y plumas para el arte plumario y para las ofrendas del año. Se elaboraban flechas rituales de Mixcoatl Camastli. La cacería tlacoquecholi, a la mitad de Quecholi, se organizaba en Zacatepetl. Los mejores cazadores de Tenochtitlan, Tlatelolco, Cuautitlan, Coahunáhuac y Coyohuacan rodeaban al cerro, atrapando a gran cantidad de animalitos para aprovisionarse de alimentos y reservas suficientes que serían repartidas entre todos al acercarse el frío invierno. En la lámina 33 del Códice Borbónico se observa una procesión de cazadores que se dirigen al templo de Mixcoatl y Tezcatlipoca, que están uno frente a otro. Ofrendan el Xochimecatl, el sartal de flores, Suixcuaumecatl, la cinta sobre el rostro, y sus Tlatzontectli, los dardos rituales de la caza. Mujeres con alimentos y sus hijos llevan también banderas blancas. Los cazadores se acercan en una danza con tambores. Uno de ellos ofrenda pulque, mientras otra persona lo ofrece a los danzantes. Todos consagran sus Tlatzontectli, sus dardos rituales de la caza. Intonalpowali, el calendario ritual. En la lámina 56 del Códice Borgia se muestra el orden de las trecenas que corresponde al Tonalpowali, el calendario ritual de 260 días. Seolin, el luno movimiento, es la 13ª trecena del Tonalpowali, del 23 de noviembre al 5 de diciembre. Comienza abajo y a la izquierda con el numeral Seolin, acompañado de Centeotl, Xiutecutli y el colibrí gris. Ometecpatl está acompañado de Mictlantecutli, y como señor diurno Tlaltecutli con el colibrí verde. Yeiquiahuitl va acompañado de Chalchitlicue, y también Chalchitlicue es el señor de los números con la tortolita Cocotzin. Termina la trecena con Mactlactli Huanyey Atl, 13 agua, acompañado de Tlazolteotl, Izitlalinique y el papagayo. El centro lo domina el signo de Olin, movimiento, formado por una serpiente y un 100 pies. A un lado
se encuentra Tezcatlipoca, el espejo humeante en su advocación de Huactli, el ave rapaz que anuncia la oscuridad y la muerte. Por otro lado está Tlazolteotl Ixcuina, la señora del algodón, la regeneradora de desperdicios y la creadora de vida, da a luz. Nace con el cordón para cautivar, para parir hijos. Está ataviada con los atributos de Xipetotec, el descarnado. En su boca lleva la ofrenda de una codorniz. Hacia ella van y de ella vienen las personas. Hay unas de flechas sobre el brasero. En la noche se ofrendan las puntas de maguey del autosacrificio. El Popoxcomitl sahuma mientras el Tzompantle, el estandarte de calaveras, está junto al corazón y la cabeza sobre el papel. Es la diosa de la vida humana. El recorrido de la Luna, el Sol y los planetas en esta temporada está marcada por el inicio de la Luna Nueva, este 20 de noviembre a las 00:42, después de haber visitado brevemente a Venus y a Mercurio el día anterior. Se va a ir acercando a Saturno, Coscatecutli, para el 28 de noviembre cuando se dé la luna creciente, Huellía Mestli. Mestli, la luna, entrará en conjunción con Coscatecutli el 29 de noviembre a las 13:08, mientras que para el 4 de diciembre, cuando se dé la luna llena o Masic Mestli, estará pasando muy cerca de Tianquistli, las Pléyades, Aldebarán, observando a Mamalhuastli, Orión. La luna entrará en Citlaltlaxtli, el juego de pelota de las estrellas, Géminis, el 6 de diciembre a las 14:44 y saldrá de la constelación el día siguiente, el 7 de diciembre, a las 9 de la mañana con 48 minutos, pasando muy cerca de Hueychisimictlal y Júpiter, que está en su retorno hacia Géminis. Posteriormente, la luna menguante, Cotonquimestli, se dará el 11 de diciembre a las 14:52. Finalmente, en la madrugada se irá acercando a Colot Ixayac, la estrella Antares de la constelación de Escorpión, el 18 de diciembre a las 6:28, para después pasar nuevamente a visitar a Venus, Tlahuizcalpantecutli, a Mercurio y al Sol en la luna nueva, el 19 de diciembre a las 19:43. Este es el mapa estelar que elaboró Martin Powell de nakedeyeplanets.com de la región del cielo donde va a transitar Hueychichimictlal y Júpiter por todos estos meses. Ahí se puede alcanzar a ver a las constelaciones de Citlaltlaxtli, Géminis, también Cáncer, Leo y Virgo, en la trayectoria que va a seguir Júpiter a lo largo de estos años. Como se puede observar en este recorrido, Júpiter hará una especie de bucles a lo largo de su trayectoria, a lo largo de estos años de 2025, 2026, 27, 28, 29, estará haciendo Júpiter una serie de bucles en su recorrido que no podemos dejar de apreciarlos. Pero vamos a concentrarnos en lo que sucederá en estos años de 2025 y 2026. Ahí está la constelación de Géminis, con sus principales estrellas y conocida también como Citlaltlaxtli, el juego de pelota estelar, en donde, como hemos comentado, entran la luna, los planetas, porque atraviesa la línea eclíptica. Luego de visitar Tauro, Hueychichimictlal y Júpiter entra en julio
a la constelación de Géminis, el juego de pelota, Citlaltlachtli. Para los primeros días de septiembre ya estará saliendo hasta el 2 de noviembre, que comenzará un recorrido contrario a la dirección que llevaba. Parecerá en un estado estacionario por varios días hasta los primeros días de diciembre y entrará nuevamente a la constelación de Citlaltlachtli ya casi en el mes de febrero. Los primeros días de marzo nuevamente retrocederá en su trayectoria para que en mayo nuevamente vuelva a salir de Citlaltlachtli el juego de pelota y para los primeros días de julio comience su conjunción con el Sol. Así será que en este año 2025 y 2026 el bucle de Júpiter estará en la constelación de Citlaltlachtli Géminis. Para el año 2026 y 2027, ahí lo pueden estar ustedes viendo, estará entre Cáncer y Leo, mientras que para 2027 y 2028 el bucle se encontrará entre Leo y la coma Berenice, mientras que para 2029 estará en la constelación de Virgo. Ya saben que toda esta información pueden conocerla en nuestros calendarios, agendas y libros que hemos preparado en la editorial Seacatl. Pueden visitarnos también en seacatl.com. Pues así es, muchas efemérides este jueves 27 de noviembre. Por ejemplo, para los indios americanos y para también los estadounidenses es el Día de Gracias, visto cada uno con ojos diferentes. Para los nativos americanos, pues era no dejar morir de hambre contra quienes estaban guerreando. Dice la historia que estaban pues prácticamente derrotados los colonos ingleses cuando llega la noche y los indios americanos no tenían costumbre de hacer la guerra en la noche y dejaron descansar a los colonos, pero aún todavía les llevaron un hato de guajolotes, de pavos a sus enemigos para que pudieran comer, se pudieran reponer y continuar la batalla al día siguiente, que efectivamente ganaron los colonos. Esa es, digamos, la visión de los nativos americanos, de tener una dignidad, una forma de ver la vida, incluso en la guerra. Y por otro lado, los colonos que festejan este día de acción de gracias, efectivamente con un pavo. Todos se dan la mano, desean los mejores deseos, incluso ahora, bueno, pues estamos en esta resolución de la guerra tan cruenta que ha habido, e incluso se atreven a ponerle límite, fecha límite para el día de hoy. Así van cambiando las cosas a lo largo del tiempo. Y justamente el tema del programa del día de hoy tiene que ver con eso, cómo va cambiando la percepción de la historia, de los conceptos, de acuerdo a las culturas, pero también de acuerdo a la hegemonía dominante. Tenemos una entrevista con el antropólogo Héctor Santaella, quien ha tenido una trayectoria muy nutrida, muy interesante en diferentes aspectos, con una experiencia amplia sobre los derechos indígenas en diferentes pueblos en México y en otras partes de Latinoamérica y el mundo. Y le preguntamos, bueno, ¿qué es esto de la apropiación cultural, la reivindicación cultural? ¿Con qué se come y qué consecuencias tiene? Vamos a escucharla. Primero, pues tendremos que ver qué es una apropiación cultural, ¿no? Desde lo que vendría siendo y de una manera de adaptación de elementos de una cultura, ¿no? Y a menudo la minoritaria y marginada, ¿sobre quién? Sobre lo que vendría siendo una parte del grupo dominante, siempre para ver
sin respetar el significado original, la historia o contextos de dichos elementos. Pero para esto es innecesario visibilizar algo muy importante. Primero es visibilizar que dentro de la apropiación cultural tendremos que manejar qué es la cultura, qué es la identidad, qué es la apropiación forzada también o robada. Yo agregaría aparte de esto, ¿no? Pero bueno, para esto, pues hay muchos académicos que han dado, pues, en venir y cómo instrumentar esta apropiación cultural. Puede ser desde una vestimenta cultural y más dirigida a pueblos y comunidades indígenas, que hoy es el tema que nos toca hablar, pues también en sus músicas, en sus símbolos y etcétera, en sus conocimientos rituales. Esto, lo que llamaba Guillermo Bonfil en su momento, ¿qué es la cultura? Pues la cultura es el conjunto de todos estos elementos que acabo de nombrar dentro de un proceso de identidad que pueda fortalecer el desarrollo social. Se han hecho esfuerzos del aspecto jurídico en su momento, pues sobre lo que es el patrimonio cultural, que mucho de esto tuvieron que hacer formaciones desde el punto de vista jurídico, a ver cómo se apropia y esos derechos a dónde quedan y con quién quedan. Ejemplo de esto, la vestimenta de los pueblos y comunidades indígenas vuelven a hacer empresas que miran desde su dominio, pues este tipo de formas como una forma de folk, de verlo desde no desde el punto de vista comunitario. ¿Qué significa esto? Tener una blusa triqui o tener una forma de vestir de los 68 pueblos indígenas y cómo ellos los han retomado las industrias para poder visualizarlos en su economía individual. Pero no hay ningún beneficio hacia quienes, hacia los pueblos y comunidades indígenas. ¿Qué es original o originario? Porque yo, para mí, para mi parecer, en realidad es una política cultural que forza a muchas cosas porque en un momento dado los originarios, ¿en dónde se encuentran? ¿O quiénes son? Hemos resignificado y hemos cambiado culturalmente. Y la identificación hacia los pueblos y comunidades de esa apropiación cultural, pues es el autorreconocimiento. Tú puedes decir como pueblo huichol, pero en realidad su autoascripción son huirraricas, ¿no? O los rarámuris, ¿no? En su manera, ellos se autoescriben como rarámuris, no como tarahumaras, es la región la tarahumara. Entonces, si buscamos de todas estas 68 pueblos indígenas que tiene México, entonces, lo correcto sería que esta apropiación cultural también misma de identidad, como se maneja, pues sea desde acuerdo a como les dicen las comunidades indígenas, no desde que nosotros, academia y todo esto, empecemos a dar otra visión o políticas que hoy se dicen pueblos originarios, ¿no? Yo creo que Oye, la autoscripción es algo muy importante y esto va acondicionado de esa apropiación cultural. Me estoy en un momento dado apropiando de mi propia identidad, de mi forma de identidad como persona, como pueblo, como comunidad. Otro tema que no se ha visto es exactamente la famosa inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué pasa exactamente con toda esta propiedad cultural que sale de las comunidades indígenas y son propias de la misma comunidad? ¿Y para dónde se va? ¿Quién, cuando pasa ese filtro del hombre a la tecnología, a ese mundo cibernético, qué es lo que se construye en esa construcción del mundo cibernético y pensando el hombre como empresario o hombre como persona? Pero ¿qué pasa cuando tú construyes dentro del proceso? Ejemplo de esto, tú dices, pues yo ya puedo construir un vestido rápidamente de visión con brocados y de esta forma,
Y entonces, ¿qué está pasando adentro de este mundo cibernético? ¿Dónde queda esa apropiación cultural? La pregunta es, ¿para dónde vamos y qué vamos a hacer dentro de esta tecnología? Porque pues la utilizamos mucho en folletos, en diferentes, pero ¿de quién son esa información? ¿De dónde sale esa información? ¿De dónde estoy construyendo? ¿Estoy construyendo desde la comunidad? ¿Estoy construyendo desde el empresario o estoy construyendo desde la propia tecnología, de la tecnología artificial, ¿no? Porque se hacen consultas institucionales, ¿no? Y te ponen, ay, vamos a hablar sobre la apropiación cultural del tema, ¿no? Pero en realidad no se está haciendo consultas de acuerdo a un mecanismo, lo vuelvo a decir, ni en la Ciudad de México, ni a nivel nacional institucional, se hacen consultas reales de acuerdo a una consulta de los pueblos y comunidades indígenas con el mecanismo que debe de ser. Se hace nada más, vente un grupo, aquí hablamos y son reuniones. Y nada más se pelea por un rollo de recursos del mismo oficialismo institucional. ¿Y por qué crees que la CEPI en un momento, o digo, el INPI en su momento da ahora en este año reconocimiento a pueblos indígenas? Por una razón, porque de ahí puedo extraer varias cosas también atrás de esto, tierras y agua. Ahorita es el momento que se está hablando sobre qué está pasando hoy sobre el agua y la tierra. López Bárcena nos los dice en su momento y en su forma de visualizar, pues territorio y agua, tenemos que empezar a visualizarlo y en un momento dado, apropiación cultural debe de ser que no debe de ser la compra de la tierra o de la compra, se debe de qué, pues más bien de dar a la comunidad. La comunidad ha sido el guardián de todos estos elementos culturales. Muchos temas que hay que ir analizando, profundizando. Acá nuestro amigo, el antropólogo Héctor Santaella, ha puesto sobre la mesa, pues como él dice, varios puntos sobre las sillas. Vamos a un corte y regresamos. ¿Quieres llevar tu empresa al siguiente nivel? Desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones, adaptamos nuestros servicios a tus necesidades específicas. ¿Quieres posicionar tu imagen en redes sociales? Nuestro equipo te ayudará a destacar y a conectar con tu audiencia. ¿Quieres actualizar las imágenes de tu página web o renovar tu logotipo, un catálogo nuevo o redes sociales? Nosotros te ayudamos a refrescar tu identidad visual. Atrae nuevos clientes, incrementa tu visibilidad y destaca en el mercado con contenido audiovisual profesional. Ofrecemos soluciones creativas para llevar tu empresa al siguiente nivel. Transforma tu empresa con nuestros videoreportajes y servicios creativos. Contáctanos hoy. Sí, bueno, pues hemos pretendido nosotros hacer una diferenciación en el título de este programa respecto a la reivindicación cultural o reivindicación histórica de diferentes elementos culturales que todas las personas tenemos derecho simplemente por ser herederos de una tradición, de una historia común, muy desgarradora para algunos, para otros no tanto quizás, pero finalmente es un proceso que debe darse a partir de la toma de conciencia y digamos que a nivel individual, a nivel de comunidad, a nivel de país, ¿verdad? Pero por otro lado está el tema de la apropiación cultural, que incluso se realiza cuando, por ejemplo, vamos como turistas a algún lado y nos gusta una prenda elaborada por algún artesano de algún lugar tan rico que tiene nuestro país y dice uno, bueno, me gusta, me la quiero poner, ¿por qué no? La compro y me la pongo.
porque siento pues orgullo y además es agradable y además etcétera, y entonces nos apropiamos, claro, de nuestros propios recursos culturales, pero muy diferente es cuando alguien trata de apropiárselos, ya sea con fines comerciales, hacer negocio, a partir de diseños, técnicas, tecnologías, conocimientos tradicionales, o bien a partir también de la institucionalización y la folclorización, como vamos a ver, de aspectos que son fundamentales para la supervivencia de culturas y civilizaciones completamente únicas en el mundo. Vamos a ver la siguiente sección que preparamos justamente a partir de un artículo que publicamos en este libro, Tenochtitlan 700 años, que surgió este año y que tiene un artículo que es base de lo que hemos estado desarrollando con este tema. Vamos a escuchar. La reivindicación histórica de la cultura de los pueblos sometidos es sin duda un proceso complejo que además se enfrenta ahora al fenómeno de la apropiación cultural, ya sea por empresas o por gobiernos. En un estudio previo publicado en el libro Náhuatl para qué, Panorama General de Experiencias y Metodologías para la Difusión y la Enseñanza de la Lengua Náhuatl, planteábamos cómo el término de lo indígena, el ser indígena, lo mexicano y el ser mexicano han ido transformándose a lo largo de los siglos. Pasó de ser uno de los últimos pueblos en llegar a lo que después se conocería como Valle de México y sin embargo se convirtieron en una de las potencias a nivel mesoamericano. Posteriormente, con la derrota ante los invasores españoles, los mexicas pasaron de ser poderosos a ser sometidos, como todos los demás pueblos originarios. Con la independencia y el México postrevolucionario, también se ha transformado la idea de construir un mexicano modelo moderno y actual. Sin embargo, lo indígena se veía como un lastre, como un signo del pasado, y por eso se pretendió transformarlo en un mexicano moderno, que hablara español, que viviera en ciudades y que se integrara a la forma de producción capitalista, ya sea como obrero o como empleado. México dejó de ser un país principalmente rural para convertirse en un país urbano, en donde las tradiciones se fueron diluyendo en un ánimo por el desarrollo y el progreso. Es por eso que pese a la resistencia continua por siglos de pueblos y comunidades originarias, es reciente el reconocimiento que poco a poco han ido logrando tanto en las calles como en las leyes. Hay que recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es de los años 60 del siglo XX y que los derechos indígenas fueron finalmente establecidos en leyes internacionales y en la Constitución mexicana en un proceso que incluyó levantamientos armados en México y en diferentes partes de Latinoamérica, para que finalmente a principios del siglo XXI aún se seguía discutiendo la Carta Universal de los Derechos de los Pueblos Originarios. Es por eso relevante, desde la perspectiva histórica en el momento actual, que estamos viviendo cambios en la forma en cómo son considerados hechos históricos relevantes para la construcción del país, como son justamente las celebraciones por los 700 años de la fundación de Mexico Tenochtitlan, que se dio justamente este año de 2025 y que le dieron importancia y relevancia el gobierno federal y el gobierno local, encabezados por primera vez por dos mujeres progresistas, Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta constitucional y Clara Burgada como jefa de gobierno de la Ciudad de México, quienes anunciaron una gran cantidad de eventos para la magna celebración
de la efeméride. Esta muy loable decisión, sin embargo, no estuvo exenta de polémicas por la forma en que se realizó y por el fondo que también se exhibió. Vertientes de estas polémicas van desde las diferentes fechas que para esta conmemoración y los debates en los que se dieron desde diferentes ámbitos y que finalmente han pretendido imponer. Por ejemplo, el Congreso de la Unión celebró una sesión solemne el 13 de marzo justamente con el objetivo de conmemorar la fundación de Mexico-Tenochtitlan. Sin embargo, desde la academia también se han expresado diferentes opiniones, como la del doctor Galindo, que afirma la relación de un eclipse lunar como un ancla y evidencia de la fundación de un pueblo solar. Bueno, con la contradicción que considera esta propuesta. Y bueno, también algunas celebraciones locales que también persisten de manera pública y popular en decenas de pueblos y comunidades que celebran este día y en diferentes otras fechas desde hace mucho tiempo el cambio de ciclo. En todos estos siglos, lo indígena ha estado presente en la sociedad de nuestro país, ya sea como sirvientes, como súbditos, como rebeldes, pero también en los carros alegóricos de las fiestas del centenario, así como en muchas evidencias donde se observa a los danzantes aztecas, que representan hasta el día de hoy turísticamente a lo mexicano. El actual proceso inconcluso de reivindicación y reconocimiento de los pueblos indígenas y originarios como sujetos de derecho y los derechos políticos, económicos, sociales y culturales que pueden ejercer no se puede entender sin los movimientos insurgentes indígenas que han existido a lo largo de la historia, como ya decíamos. Las luchas campesinas de productores y jornaleros confluyeron con quienes reivindicaban sus derechos territoriales, despojados por los viejos y nuevos dueños de mineras y desarrollos industriales y turísticos, y una gran constelación de grupos culturales que reivindican una forma diferente de ver y ejercer la historia, no como un proceso frío y estático ante el tiempo, sino como algo que aún no ha terminado y síguele fluyendo de mil maneras posibles, como son los grupos de la tradición, mexicaneros, santiaguitos, moros y cristianos, aztecas, chichimecas, culturales, círculos de estudio, escuelas o cualquier otra denominación de médicos tradicionales en riesgos de ser considerados delincuentes por el uso ahora criminalizado de las plantas y sustancias que utilizan para curar o sembrar. Estamos sin duda en un proceso de apropiación cultural de una de las ceremonias clave para el pueblo originario mexica y para toda la nación. Para el pueblo mexica histórico, aquel que defendió hasta las últimas consecuencias su esencia y cultura, y para quienes se dicen sus legítimos herederos y descendientes, categoría en la que en términos amplios podemos caber todos, porque ahora y desde el siglo XIX, cuando se funda esta gran nación, todos somos mexicanos. Pero ¿quién ejerce entonces los derechos colectivos de estos dichos nuestros pueblos? Sin lugar a dudas, el gobierno está mandatado a exaltar el fervor patrio con ceremonias cívicas que fomenten la educación, el conocimiento de nuestra historia y sus valores, y a lo largo de la historia los gobiernos han ido adaptando el discurso oficial por medio de la apropiación cultural de símbolos, fechas, ceremonias y hasta fiestas tradicionales. En estos tres aspectos, el escudo nacional es el ejemplo más claro y contundente de apropiación cultural que el naciente Estado mexicano hizo sobre el derrotado pero siempre insurrecto pueblo mexica y sus descendientes. Su significado, valor y contenido, aunque manipulado y modificado, justamente se amplió a todo México, incluidos todos los demás pueblos indígenas existentes y toda la población mestiza inmigrante.
Ahora la fecha 26 de julio ya está institucionalizada como ceremonia oficial para conmemorar la fundación de Mexico Tenochtitlan, zanjando el logro que la tradición impulsó desde hace más de 50 años y que no ha dejado de causar malestar en ciertos círculos académicos e institucionales. La ceremonia oficial será una, mientras que la ceremonia ritual, por parte de la tradición, comenzará al terminar la ceremonia oficial. Quizás esta sea la mejor solución que se ha encontrado. El riesgo de que el Estado o instituciones oficiales adopten celebraciones indígenas o tradicionales y las transformen en fiestas nacionales o turísticas o actos políticos, provocando la folclorización del evento, un espectáculo, contratando actores y desarrollando un espectáculo de consumo, mientras corre el riesgo de despojarla de su significado original. La ceremonia ritual, que incluye conocer más a fondo la cultura de las civilizaciones aborígenes, su cosmovisión y perspectiva de vida, que desde nuestro punto de vista tiene mucho más que aportar a la sociedad actual, dado el deterioro moral y declive de la civilización occidental. Como en el caso del escudo nacional, hay una reformulación simbólica de los elementos principales de la ceremonia. En el caso del emblema de México, el Atlachinoli, el fuego y agua, se convirtió en serpiente. Un elemento fundamental de la dualidad de los pueblos mesoamericanos se convirtió en un elemento negativo de la cultura occidental. La serpiente, considerada parte de la tierra y un ser energético fundamental en la visión mesoamericana, para los europeos representa la maldad y el pecado. Son muchos los casos en que ha sucedido la apropiación cultural por parte de gobiernos locales, como por ejemplo ha sido la Guelaguetza en el estado de Oaxaca, que ha pasado de ser una institución sociocultural de los pueblos indígenas zapotecos y se ha convertido en un espectáculo para el negocio del turismo de clase mundial, donde la población originaria apenas tiene una participación marginal de los beneficios de tan grande fiesta. La folclorización de la danza de Flor de Piña es una creación justamente con este sentido. El tercer aspecto es que hay una derrama económica importante del presupuesto público justamente tras las declaraciones de patrimonios culturales o fiestas nacionales u otras denominaciones que ya sea por ley o por decreto signifiquen justamente la derrama económica del presupuesto público y que en muchas ocasiones se ejerce para contratar servicios de empresas, de actores, y dichos recursos no benefician en algo o en nada a las comunidades que durante décadas y hasta por generaciones han mantenido las tradiciones. Y finalmente, el cuarto aspecto que pasa inadvertido es la comercialización y mercantilización de este proceso de institucionalización que parece ser inexorable. Tal es el caso de la celebración del Día de Muertos, que sin existir un desfile tradicional, ni de calaveras, ni de catrinas, y mucho menos de zombies a nivel tradicional, se institucionalizó por iniciativa de una empresa privada interesada en filmar una película extranjera. Como consecuencia, tenemos que evitar que este proceso sea lesivo para quienes dicen dignificar. La ceremonia no debe perder su significado profundo, mientras que el espectáculo bien puede ser un elemento adicional, educativo y de difusión en un espacio diferente. En segundo lugar, las comunidades que han mantenido esta tradición y reclaman con justicia un espacio adecuado para su celebración no deben de ser desplazadas
ni obligadas a modificar sus prácticas en aras de ajustarse a programas oficiales o expectativas externas. En tercer lugar, todo este tipo de conmemoraciones y celebraciones masivas genera gastos e ingresos, por lo que debe buscarse el equilibrio. Generalmente los propios participantes han mantenido con su propio esfuerzo y peculio todas estas celebraciones rituales. Ahora que hay una apertura institucional y un presupuesto asignado, que se ejercerá sin duda en espectáculos impactantes, pero toda esa derrama económica estatal no beneficiará necesariamente a las comunidades que originalmente mantuvieron esta tradición. Finalmente, la comercialización que genera un evento de esta naturaleza debiera establecer un plan y una estrategia para dotar de espacios adecuados y mecanismos que fomenten el legendario Tianquistli, cuya sede principal también estaba en esta isla, en Mexicotlatelolco, y que debe convertirse en un eje articulador del restablecimiento de la economía basada en productos locales y culturales. Considerando que se trata de un proceso, las autoridades han abierto canales de comunicación con las personas, jefes y autoridades tradicionales que han mantenido justamente estas tradiciones y tienen interés en hacerlo de la mejor manera. Como propuestas para mejorar la interlocución entre las comunidades, el derecho a la consulta previa, libre e informada sigue siendo un pilar fundamental desde su promulgación en el Convenio 169 de la OIT en 1989. La adaptación de la ley a la realidad, en lugar de pretender adaptar la realidad a las leyes, aún no contemplan cómo reconocer a una comunidad conocida como pueblo mexica, sin caer en divisionismo u oportunismo político o con fines económicos. El reconocimiento legal del patrimonio cultural y la adopción de fechas emblemáticas deben permitir y garantizar los derechos de las comunidades originarias y sus descendientes, así como de al menos una parte de los beneficios que estas celebraciones generen para sostenimiento de los propios grupos y sus tradiciones. Finalmente, la educación, el estudio, la investigación y la más amplia difusión de la cultura y civilización mesoamericana será la mejor herramienta para valorarla y fomentar su protección y desarrollo. Bueno, pues ¿qué les parece? Son muchos aristas que tiene este tema y que pues los invitamos a conocer, a documentarse ustedes mismos cómo lo han vivido. Por ejemplo, esta parte de lo que ha sucedido en los desfiles de modas que han hecho y que pues sí, se han enfrentado diferentes recursos jurídicos en contra de diseñadores incluso internacionales. Recuerdo el caso de los diseños Mijes, pero también hay de otros diseños, por ejemplo los huicholes. Hay, por ejemplo, ya una invasión también de artesanías elaboradas en otro país, ya sabrán ustedes cuál, con plumas y con los diseños incluso birráricas, como dice el antropólogo Santaella, y que no puede uno diferenciar en ocasiones, y los traen por miles para inundar el mercado, a veces sí con algunas diferencias evidentemente, pero finalmente haciendo una competencia, digo yo, pues desleal, porque no se puede comparar el sentido con lo que se hacen las artesanías una por una, el alma, como dicen ellos, que se pone en cada pieza, con la producción industrial en serie que inunda mercados enteros en todo el mundo, con productos que en muchas ocasiones pues son de usar y desechar. Bueno, pues ya estamos en el cierre de esta emisión, pero no queremos dejar de invitarlos pues a conocer las publicaciones que hemos realizado con estos temas. Ya se mencionaba este libro de Náhuatl para qué, que hicimos precisamente con una introducción que habla sobre lo que es ser indígena
en la antigüedad y en el presente, y lo que debiera ser también en el futuro. ¿Qué futuro nos depara a todos? Si estamos pensando en divisiones o si estamos pensando en la forma en que cada uno pueda salir adelante con justicia y dignidad, como dicen los compas del sur. Y el de Tenochtitlan, 700 años, que también incluye, les decíamos, una serie de artículos de diferentes personas. Escribe Isabel Quevedo, Tlacuilo, José Antonio Cruz Rodríguez, también, ¿quién más? Por acá están todos los nombres de los que están escribiendo. Bueno, es una compilación amplia. Tlilcoatl, Chimalpopoca, muchos autores que tratan de dar su opinión sobre lo que significan estas celebraciones y cómo efectivamente en muchas ocasiones los quienes han mantenido la tradición son incluso desplazados, rechazados como antaño, pero además utilizados. Entonces, de lo que se trata es de que también haya un proceso educativo, decíamos. Ojalá que muchos de estos temas llegaran hasta las aulas, desde preescolar hasta los más altos grados universitarios, porque es necesario tener esa sensibilidad y conocimiento de causa sobre los importantes conocimientos que podemos todos aprender de la lengua, de la medicina, de tantas cosas que tienen nuestras culturas maravillosas. Y por supuesto los invitamos a conocer las agendas. Ahora tenemos la agenda de Altepetl, es la agenda que elabora la editorial hermana Altepetl y que está elaborada con la asesoría del maestro Arturo Mesa Gutiérrez. Ya está a la venta también, con una gran cantidad de efemérides y centrada justamente en el año Zetostli. ¿Qué significa? ¿Cuáles son sus fuentes? ¿Cómo es la interpretación que podemos hacer de este cambio de ciclo tan importante que estamos viviendo en estos días? También Rafael Ángeles nos ha traído el calendario lunar 2026, un esfuerzo también muy interesante con el que compartimos pues también una serie de información astronómica. Entonces todos estos productos pueden ustedes conseguirlos, por supuesto, en el Centro Artesanal Alameda y en otros espacios que le iremos informando. Por lo pronto, vámonos de una vez ya a la cápsula de actividades, porque queremos hacer énfasis en que sí se están abriendo algunos espacios para pues la distribución de artesanías y materiales de nuestros pueblos. Adelante, sí. Bueno, pues efectivamente nos han llegado diferentes invitaciones que pues le queremos dar a conocer a todos ustedes. En estos días pues se están desarrollando todas estas actividades que pueden ustedes conocer ahí, los datos de contacto. Está el trueque que se va a hacer este 29 de noviembre en la glorieta del Metro Insurgentes, así como esta otra actividad, un festival conmemorando el encuentro de Villa y Zapata en Xochimilco del 4 al 7 de diciembre. Ahí estaremos todos participando, por supuesto, y llevándoles estos libros, las agendas, los calendarios. También está el calendario tipo póster, ya lo conocen ustedes. Entonces, igual, ahora me lo trajo doblado, pero bueno, podemos llevarlo enrollado. Total que pueden ustedes visitarnos en todos estos sitios y seguramente que van a encontrar algo que puede ser de su interés. Por lo pronto les agradecemos mucho
la atención a este ya programa 43 de la serie Atently, y que bueno, para el mes de diciembre estábamos ya planeando cómo vamos a participar aquí en CDMX Noticias. Ustedes saben, se atraviesan ciertas fechas festivas de asueto, pero vamos a ver qué podemos elaborar para ya sea seguirnos comunicando por la vía grabada, o bien que sigan en nuestras redes sociales las propuestas que vamos a seguir trabajando durante todas estas semanas. Por lo pronto, Ixquizcaucepa, hasta la próxima. Todos los que estuvimos aquí estuvimos muy contentos de realizar este programa. En la producción general, Miguel Salguero; en los controles técnicos, Daniel Hernández. Mi nombre es Juan Ansaldo Meneses y nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Ixquizcaucepa Neonitzitzihuan, Inclanestia Intonatio. Que su sol sea brillante. Atently, labio de mar. Meter como una arma.